Esta es una producción de Refugio Comunicaciones. Mar de Galilea. Mar de Galilea. Mar de Galilea. Un radar de milagros. Un viaje al pasado. Prepárate para recibir tu milagro. Bien, que Dios les bendiga mucho. Ya estamos en nuestro segundo episodio de la serie Mar de Galilea. Y el día de hoy, nuestro episodio se llama Pescadores de Hombres. Recuerde usted que uno de los mayores lugares, ¿cierto? O el mayor ministerio del Señor se desarrolló en la orilla del Mar de Galilea. Y las ciudades que estaban cerca de ese lugar, Betsaida, Capernaum y otras más. Pero Jesús en mucha oportunidad se encontró como yo me encuentro hoy dentro de una embarcación. Claro que en ese tiempo eran un poco menos sofisticadas. Gracias al Señor hoy día, con la bendición, ¿cierto? Y la autorización de algunos pescadores de la zona, pudimos ocupar esta embarcación que ya está a punto de zarpar. Quiero entrar y decirles a ustedes el contexto un poco histórico para que entre conmigo en este viaje hacia el pasado. En el ministerio del Señor aproximadamente 7 de los 12 pescadores eran sus discípulos. La mayoría de ellos tenían muchos oficios, pero 7 de ellos eran pescadores. Quiero invitarle a abrir sus Biblias o que escuche esto. Lucas 5:1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, levantaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase a tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. La verdad que esta petición del Señor yo la entiendo hoy día que hemos estado acá, y la verdad es que la mayoría de los pescadores tienen el tiempo bien limitado en captar el movimiento del mar y entrar su embarcación para poder hacer una captura fructífera. Y yo creo que el Señor, en medio de todo este contexto, también quería un lugar así para poder predicar y enseñar su palabra. Entonces en este día yo le quiero invitar a usted, cuando él se encuentra y se enfrenta con uno de los pescadores más emblemáticos, que es Pedro, junto con Juan, y ellos tenían 2 embarcaciones, y las embarcaciones, digamos, de la época eran más rústicas. Una barca era aproximadamente de 8 metros de largo y de 2 metros de ancho. En ella habían las siguientes cosas: habían cuerdas, habían remos, había un ancla de piedra, tenían prendas de abrigo, alimentos, cestas, tenían almohadas, una red, y también cargaban antorchas. Recuerden ustedes que la mayoría de ellos las faenas las hacían durante la noche, ¿verdad? Y uno de los primeros encuentros de Pedro con Jesús fue precisamente una madrugada cuando él venía saliendo de esa faena que había sido un poco frustrante para él porque no había capturado nada. Junto con eso también le quiero contar de que los pescadores de la época, ellos tenían, nosotros pensamos que Pedro y que Juan tenían una especie eran como de microempresarios, ¿cierto? Porque tenían embarcaciones, pero la verdad que el tiempo económico para ellos era muy difícil. Roma estaba conquistando todos los derechos de navegación y tenían que rendir a Roma el derecho de navegar. Por eso era tan difícil para ellos la situación y era tan doloroso cuando ellos no tomaban ni no captaban ningún pez, porque esa faena tenían que pagarla igual, tenían que pagarle el derecho a Roma de ocupar el agua. Entonces fue muy difícil para ellos esa jornada que no se capturó nada durante la noche. Aproximadamente Roma tomaba de cada captura, tomaba alrededor de 25 al 40% de la producción, es decir, lo que restaba era para ellos. Por eso los pescadores tenían especie, hoy en día yo escuché la palabra por ahí sindicato, y era precisamente eso lo que ellos hacían. Tenían cofradías de pescadores que se unían para poder pagar los impuestos a Roma.
Y créame que en ese tiempo era muy difícil los derechos pesqueros. Y en medio de este contexto, así como esta embarcación está a punto de zarpar al mar, esperamos hacer unas tomas para que ustedes vean cómo nuestros hombres trabajadores van allá al mar. Y les bendigo en este día de pesca, que tengan una pesca sobreabundante, sobrenatural. Mañana quiero recoger un testimonio poderoso, porque el Jesús que hizo un milagro económico en el pasado es el Jesús que está haciendo un milagro económico hoy, y es el Jesús que proveerá el día de mañana. Y yo sé que Chile está bendecido y las costas están bendecidas. Y en este día yo bendigo esta embarcación y bendigo esta faena antes que salga. Yo quiero recoger testimonio el día de mañana, y con este ambiente, ¿cierto? Yo no sé si usted ya está escuchando, algo está ocurriendo en el radar. Nos vamos yendo ya camino al encuentro de Pedro, de Juan con Jesús, y ese milagro financiero se va a repetir hoy, muchachos, con ustedes. Dios les bendiga mucho, y desde este lugar nos vamos a donde nos está llevando el radar. Bien, estamos en el lugar preciso donde el radar en este día nos quiere llevar, y el radar en este día está marcando un lugar a las orillas del lago, ¿verdad? A las orillas del mar de Galilea, que se llama Capernaum. Capernaum fue una ciudad que fue el epicentro de muchos milagros de parte de Dios a través del Señor Jesús. Y en este día yo les quiero llevar a meditar la situación y el contexto de los pescadores. ¿Por qué fue tan importante el milagro del Señor en esa madrugada, ¿cierto? Cuando ellos venían saliendo del mar con una frustración impresionante, porque no habían conseguido capturar nada. Pero en este día yo quiero llevarle a meditar no solamente a la estructura de una barca o lo que ellos llevaban, sino también a la importancia de las redes. Las redes eran un recurso muy caro en la época de Jesús. Por eso es que cuando ellos bajaban con tanta dedicación y casi de una manera consagrada, ¿cierto? Las remendaban y las preparaban para la segunda faena, porque claramente era un recurso muy caro de adquirir. En el año 24 aproximadamente, dice la historia que el gobernante o el representante de Roma en el lugar de Galilea, que era Herodes Antipas, él subió los impuestos de navegación. Las grandes construcciones y monstruosas construcciones lujosas de Roma fueron construidas producto del trabajo y el esfuerzo de la gente común, de la gente trabajadora, y muchos de ellos eran israelitas, muchos de ellos eran judíos. Ellos trabajaban y tenían que pagar impuestos casi por todo, y en el año 24 hubo una alza de impuestos que tenía que ver con todos los derechos de navegación. Entonces era difícil para un pescador no capturar nada, porque el 40% quedaba confiscado, ¿verdad?, por Roma, precisamente para poder cancelar el derecho de navegar de un bien o de un recurso natural que era de todos ellos, pero debían pagar por eso. Entonces quiero que usted llevarlo al contexto, ¿verdad?, la importancia de las redes y de la manera del trabajo. Entonces ellos se juntaban y existían cofradías. Por eso muchas veces vemos en los pasajes de los evangelios que Jesús, cuando está hablando, ¿verdad?, con Pedro y pidiéndole su embarcación, y de verdad yo no entendía eso hasta unos minutos atrás, recorrimos muchos lugares y los pescadores eran bien reticentes a prestarnos un pedacito para poder grabar y poder llevar adelante este programa. Y yo no entendía por qué, y lo vine a entender hace unos minutos atrás, porque el mar es caprichoso y ellos tienen que discernir en el minuto donde el mar está preparado para llevar mar adentro de la embarcación, y muchos de ellos ya salieron a pescar toda la noche, y mañana en la madrugada vamos a ver y le hemos bendecido para que no lleguen con la frustración de Pedro, sino que se provoque un milagro una vez más. Y yo en este día le quiero invitar a usted, Lucas 5:1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón,
le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Bien, de acuerdo a este contexto bíblico, seguramente Andrés, ¿verdad?, y su hermano Pedro estaban remendando las redes con el afán o con el fin de tenerlas preparadas para la siguiente faena. Y dice la palabra que Jesús los capta en ese momento y comienza a hablar y a trabajar con ellos y les pide por favor que le presten la embarcación para poder predicar, porque la gente ya estaba reconociendo el ministerio de Jesús y ya le conocían como aquel que hacía milagros. Por lo tanto, donde andaba el Señor andaba un montón de gente. Ahora yo creo que usted me entienda de que era un carpintero, ¿verdad? O era un cantero, porque en el original la historia habla de que Jesús y su papá, ellos eran diestros en la cantería. No tenía nada que ver con el mar, no tenía nada que ver con las redes. Entonces, más bien, Jesús, en vez de ser un aporte al trabajo, era más bien un estorbo, perdóneme que le diga, porque no sabía manejar, no conocía el mar, no sabía cómo se tiraban las redes, no tenía idea de cómo se pescaba. Y además de eso, ellos venían con una carga emocional de no haber pescado nada, venían tristes, venían ya con una deuda al fisco, por decirlo de alguna manera, porque esa noche tenían que pagar, ¿cierto?, el impuesto de haber navegado toda la noche y no tenían nada ni siquiera para poder aportar en su hogar. Entonces dice la palabra que Jesús, encima de toda esta frustración, les pide su embarcación, mientras ellos limpian las redes, y Pedro accede, se la pasa, el Señor comienza a predicar, pero a mí me gusta mi Jesús porque Él comienza a discernir el corazón del dueño de la embarcación. Y aun cuando Pedro no le dice nada, el Señor discierne su corazón y la tristeza que él cargaba. Y dice la palabra de Dios que Jesús la interrumpe. Lucas 5:4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Verso 5, respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Sin dudas, yo creo que Pedro tenía una incredulidad en su corazón, era un hombre de mar. Él sabía que en la noche era el momento donde, a la luz de las antorchas, era el momento donde se pescaba. Y no había ocurrido nada. Entonces que un carpintero, un cantero, le dijera que en la mañana iba a ocurrir, era algo que él no se lo esperaba, pero también le reconoce como maestro, porque él veía la elocuencia de palabra y el poder del Espíritu de Dios que respaldaba a Jesús, y le dice: bueno, en tu nombre voy a echar la red. Y yo le quiero decir en este día y hablar acerca de un milagro que ocurrió en el mar de Galilea, que no tiene que ver con sanidades, no tiene que ver con un milagro de salud, sino que tiene que ver con un milagro económico. Porque créame que el Espíritu de Dios en este tiempo está activando todo tipo de milagros, y por eso nosotros estamos tratando de llevar a través de esta serie el poder milagroso del Señor. Así que en este día yo creo que Dios va a activar algo poderoso y sobrenatural. Y Pedro le responde y le dice: yo en tu palabra yo la voy a echar. Es decir, le dijo, bajo la opinión de un cantero, yo voy a echar el barco, le voy a echar la embarcación. Y también quiero que usted sepa que para poder hacer las capturas, regularmente habían cofradías de pescadores, salían de a 2, de a 3 embarcaciones, porque cuando la pesca habían dos maneras de pescar. Una es que una embarcación giraba hacia un lado y la otra hacia el otro, con la red en el medio para capturar mayor cantidad de peces, y luego se la repartían. Y la otra era que un montón de gente quedaba en la orilla y la barca se llevaba una orilla de la red y podían capturar los peces que estaban más hacia la orilla. Entonces no solamente salió Pedro, sino que salió también otras embarcaciones. Y dice la palabra en Lucas 5:6: y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Yo quiero en este día que usted perciba esto conmigo. Eran personas que fueron irrumpidos en un milagro que ellos necesitaban.
Pedro no necesitaba un milagro de sanidad. Pedro necesitaba dinero. Pedro necesitaba tirar arriba su empresa. Y dice la palabra que Jesús, entendiendo esto, dice que fue tanto la pesca ese día o esa mañana, que ellos, no solamente Jesús hizo un milagro para Pedro, el anfitrión, que le había prestado la barca para predicar, sino también sobre todo aquellos compañeros, porque ellos salían en grupo. Y toda la cofradía de pescadores, o el sindicato de pescadores, habían sido bendecidos. Lo que le estoy diciendo en este día, que Pedro, cuando reconoce a Jesús, dice que se tira de rodillas y tuvo temor de Dios en su corazón, porque sabía que el que estaba frente a él no era un hombre normal, no era un pescador, ni era un aparecido de Nazaret. Era el mismo Hijo de Dios en medio de ellos, dispuesto a hacer milagros. Y yo quiero que usted comience a discernir el tipo de milagro. Porque es que Jesús los llama a ser pescadores de hombres. Jesús resuelve el problema económico. Esa pesca provocó el pago de impuestos, lo sacó de la deuda, número uno. Número dos, no solamente alcanzó para él, sino para los otros pescadores. Por eso es que Pedro no le sigue solo, sino que lo sigue con su hermano Andrés, y lo sigue con Juan y con los otros hijos de Zebedeo. Y número tres, le da un fondo financiero para que él siga al Señor, para que él pueda predicar el Evangelio, seguirlo a él y tener a sus mujeres a salvo y su familia a salvo. Yo en este día le estoy hablando en el nombre del Señor a ese hombre y a esa mujer de Dios, que Dios te está llamando a tiempo completo hace mucho rato y tú estás dudando de que lo que Dios va a hacer un milagro. Yo te digo en este día, boga mar adentro, porque lo que no ha ocurrido en todos estos años de servicio en esa empresa, cuando tú obedezcas al Señor, Dios va a comenzar a soltar el milagro. Porque una de las cosas que sé, que Dios llama a gente ocupada, Dios llama a gente que renuncia a lo que tiene para llevarlo a un nivel mayor. Ahí se provoca el milagro. Y yo te digo también que Jesús está preocupado de tu familia y no te va a llamar a un ministerio para pasar hambre. Dios te va a llamar a un ministerio para caminar, vivir en los milagros y moverte en el poder sobrenatural de Dios. Quiero compartir con ustedes Mateo 4:19. Dice: y él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante en las redes, le siguieron. Cuando la palabra dice al instante, yo quiero que usted entre y medite en esto. En un día, en transcurso de horas, Jesús interviene en la vida de un pescador y la vida de un grupo de pescadores y le cambia su economía. Ya no iban a tener que salir todos los días. Esa pesca, por algo se llama pesca milagrosa, fue una pesca que les movió su economía a otro nivel. Y junto con eso, dice la palabra de Dios que ellos tuvieron tal convicción que quisieron seguirle. ¿Quién no quiere seguir a un líder que tiene el poder para hacer cosas milagrosas? Y el Señor no los sacó de su ambiente. Dice que, y en varias oportunidades los vemos, que ellos siguieron trabajando, siguieron pescando, pero siguieron sirviendo al reino. Y yo te digo en este día, una de las cosas que Dios está haciendo en este tiempo es ordenando prioridades. Quizás usted me dice, yo tengo que servir a Dios a tiempo completo y a mí me va a faltar y yo no voy a poder, pero si tú priorizas el reino ante todas las cosas y te transforma en pescador de hombres, todo lo que usted necesite, Dios lo va a añadir. Dice la palabra del Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Y estoy terminando con esto. Una de las cosas que tenemos que entender para que Dios pueda hacer milagros en la economía, porque yo no sé de lo que me están escuchando, ¿quién necesita un milagro económico? Yo creo que muchos me pueden estar levantando la mano. Si usted quiere un milagro en su economía, entre en su propósito, porque una de las cosas que sé de Dios, porque lo conozco, Dios no provee necesidad. Dios no provee la necesidad que yo tengo en mi casa y en mi familia. Dios provee el propósito. ¿Por qué es que yo quiero un auto? ¿Por qué es que yo quiero una empresa? ¿Por qué es que yo quiero dinero? Si eso es para ampliar y para extender el reino de los cielos, Jesús necesitaba esa embarcación. Eso significaba que él iba a tener disponible un púlpito movible de un lugar a otro, de una ciudad a otra, mostrando el poder del Padre, pero esos hombres tenían que comer. Pero Jesús en una jornada resolvió el problema que pudo haberse resuelto humanamente en una semana. Yo le digo en este día, el Señor está a punto de hacer un milagro en sus finanzas. Créalo, porque el Dios que irrumpió en la vida de esos pescadores es el Dios que está a través de estas pantallas, está irrumpiendo tu vida, tu corazón, tu ministerio, tu familia, porque Jesús sigue siendo el mismo. Así que con esto les dejo, este ha sido el episodio Pescadores de Hombres de su serie Mar de Galilea. Dios les bendiga. Bien, estamos de retorno ya.
el radar nos ha traído, ¿cierto?, a nuestro Santiago querido, a nuestro Chile precioso. Y desde aquí queremos hacer una oración. Yo quiero hacer una oración. Yo creo que todos nosotros llegamos con una necesidad delante del Señor. Y una de las cosas más poderosas que admiro del Señor Jesús es que no fue con religión, no se juntó con esos pescadores a hablarle Biblia, no se juntó con ellos a hablarle del Antiguo Testamento, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Había una necesidad actual para ellos, que era que no tenían el dinero, ¿verdad? Venían de una pesca fallida, venían de una deuda con Roma, impuestos que tenían que pagar sin haber ganado nada, y el Señor comenzó a suplir necesidad. Y en este día yo quiero orar, y vamos a orar por las necesidades de orden económico. Muy cristianos podemos ser. Yo sé que muchos están ahí lidiando con entrar a tiempo completo al ministerio. Sabemos que muchas veces Dios prueba nuestra fe, pero también sabemos que el Señor es poderoso. Yo sé que la mayoría de nosotros llegó por una necesidad a su presencia, por un matrimonio quebrado, por una familia con problemas, por un hijo en droga, por un milagro de salud, por un quebrantamiento económico, como Pedro, y creo que los pescadores, si hubieran contado su testimonio, hubieran dicho: nosotros conocimos al Señor en una crisis en nuestra empresa, ¿verdad? Así que vamos a orar al Señor. Jesús fue el primer milagro que hizo ahí comenzando su ministerio. No sanó a nadie, sino que hizo un milagro de orden económico. Y no separe la economía de la unción ni de lo espiritual. La palabra de Dios dice: mío es el oro y mía es la plata. Y si es de Dios, es algo espiritual. Y Dios quiere que como hijos de Dios seamos bendecidos. Así que yo quiero orar por usted. Si su empresa está en quiebra, si usted en su ministerio está pasando momentos difíciles, déjeme recordarle que Dios siempre va a respaldar y va a financiar propósitos. Entre en su propósito. Dios trabaja la necesidad de comienzo, pero una vez que ya resuelve ese problema, inmediatamente nosotros entramos en propósito y Dios comienza a suplir el propósito. Así que yo quiero orar por usted. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, a través de estas pantallas, Señor, a través de este medio, yo bendigo, Señor, a todas las personas que han oído, Señor amado, y han visto este programa. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, tú nos dijiste que cuando nosotros emitiéramos, Señor amado, y transmitiéramos, Señor amado, estos episodios, tú ibas a hacer el mismo milagro hoy en día. Padre, yo oro, Señor, por milagros financieros. Hoy día, Señor amado, no vivimos solo de la pesca como en ese tiempo. Hay distintos empresarios que me están escuchando, Señor amado, y escucho, Señor, la palabra: está malo. Padre, pero para un hijo tuyo no hay nada malo. Para un hijo tuyo, Señor amado, donde quiera que ponga su pie conquista, donde quiera que toque su mano multiplica. Padre, y en este día, Señor, en el nombre de Jesús, yo comienzo, Señor amado, a provocar, Señor, y a emitir sonidos para milagros financieros. Le hablo, Dios mío, a las cuentas corrientes. Le hablo, Señor amado, Dios mío, a milagros. Señor amado, oro por capitales, Señor, de aquellos que tienen ideas creativas, pero no tienen, Señor, el dinero. Padre, se abren los caminos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, dinero, Señor amado, comienza, Señor, a surgir. Señor amado, Dios mío, cuentas pagas, milagros, Señor, en deudas, Dios mío, gigantescas, comienzan a saldarse, Señor. Bendigo a los que han sido fieles y los que creen. Señor, en el nombre de Jesús, tú me muestras gente de fe que sigue creyendo a pesar que la puerta se cerró, pero en este día, a través de esta palabra, yo la abro en el nombre de Jesús. Señor, el amor que tú tenías por esos pescadores es el mismo amor que tú tienes por aquel que me está oyendo, y yo desato un milagro financiero para que crea, Señor amado, que el Dios del ayer sigue siendo el mismo de hoy y seguirá siendo el mismo mañana, porque tú no tienes mudanza ni variación. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Hecho está. Quiero que usted comience rápidamente. Si usted quiere comunicarse con nosotros, llámenos, ahí están nuestros teléfonos, nuestras páginas sociales, y comuníquese a través del inbox, denos su testimonio, ¿verdad? A través de los teléfonos, va a ser una bendición para nosotros. Y si hay una oración específica, también me la hace saber para estar orando. Y créame que el Señor sigue siendo el mismo y vienen milagros financieros. Este es el día de su milagro en el orden de la economía. Que Dios le bendiga mucho, le bendigo. Este ha sido su segundo episodio de Mar de Galilea, y no se vaya de nuestra sintonía, porque la próxima semana vamos a tener el tercer episodio y otro milagro nos va a sorprender. Que Dios le bendiga.